Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, soy David Scors y bienvenidos al curso de Física Postnewtoniana y a la lección dinámica del espacio de fases, una lección muy importante. Recordemos que habíamos aplicado el sistema físico del oscilador armónico como uno de los sistemas físicos más importantes debido a que podemos aplicarlo para describir el comportamiento de, por ejemplo, cualquier proceso que tenga oscilaciones o que se pueda utilizar como por ejemplo para explicar los movimientos dinámicos de las moléculas como si fueran pequeños osciladores, la transmisión de ondas de todo tipo, los niveles de energía de las partículas cuánticas y las partículas subatómicas, cualquier cosa que tenga un tipo de comportamiento oscilante en el tiempo. El oscilador armónico lo hemos utilizado como un caso de estudio, que es básicamente pues una particulita que tiene más o menos, os la podéis imaginar como una especie de muelle acoplada y se va moviendo de derecha a izquierda alrededor de una posición de equilibrio, donde hay también una fuerza restauradora que se va haciendo más grande conforme la partícula se va alejando del origen de coordenadas. Y vamos a seguir estudiando el oscilador armónico y su espacio de fases, ya que lo vamos a utilizar para comenzar a introducirnos dentro de lo que va a ser la mecánica lagrangiana. Recordemos que el oscilador armónico cumple esta ecuación, es un caso especial en el cual he hecho que la masa sea igual a 1 y la constante de restauración también sea la constante de muelle del oscilador sea igual a 1, pero lo fundamental es que podemos asociar que el cuadrado del momento de la partícula más el cuadrado de la posición de la partícula es constante y equivale al nivel de energía, la cantidad de energía que tiene nuestro oscilador armónico. Esta sería una energía de tipo cinética, esta sería una energía de tipo potencial, pero la suma de las energías cinéticas y potenciales nos va a dar una energía total que va a permanecer invariante en el tiempo. Esto lo podemos reescribir, en vez de x al cuadrado podemos poner un q al cuadrado, que es la nomenclatura típica de la mecánica postnewtoniana, donde en vez de especificar coordenadas de tipo x, y y z, ponemos coordenadas generales como q. La física postnewtoniana, os quiero recordar que pues es un curso donde nos va a llevar a los procedimientos matemáticos propios de la física moderna, y vamos a comenzar en esta lección a hablar un poquito de la relación de movimientos en el espacio de fases, que es lo que hace que un sistema físico se vaya, digamos, desplazando por el espacio de fases. ¿Y por qué? Porque todo esto está relacionado con la conservación de la energía y la dinámica en el espacio de fases de un sistema físico combinado con la conservación de la energía lo vamos a utilizar para poder definir en las lecciones siguientes el principio de acción estacionaria, que es la base de la mecánica lagrangiana. Si os gustan estos temas, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal pinchando aquí. Las soluciones del movimiento físico, del movimiento de nuestro oscilador armónico, pues son las siguientes. Como ya vimos, podemos tener una solución ondulatoria con una amplitud de onda y una función de seno o coseno. Nosotros en las lecciones anteriores, os voy a dejar el enlace al final de esta lección, utilizamos la solución de la posición del oscilador armónico basada en el seno, pero da igual, podríamos utilizar la del coseno. Pero con esto lo que quiero decir es que esta es la ecuación que nos describe la posición de nuestra partícula a lo largo del tiempo, y si la derivamos con el tiempo obtendríamos la velocidad de nuestra partícula.
Pero queremos analizar el comportamiento de nuestro sistema físico no realmente observando cómo se mueve esa partícula en el espacio. Es interesante en sí, pero lo que queremos ver es el tipo de restricciones que tiene el comportamiento de nuestro sistema físico debido a la conservación de la energía. Y si os acordáis, en la ecuación anterior teníamos que P al cuadrado más Q al cuadrado o X al cuadrado es igual a la energía. Realmente sería una constante elevada al cuadrado, pero esto lo que indica que nuestro oscilador armónico solo puede ocupar posiciones en el espacio de fases, de momento y posición determinadas, en el caso de estudio, por un círculo cuyo radio está asociado a la energía total que tiene nuestro oscilador armónico. Este gráfico no indica cómo se mueve nuestra partícula a lo largo del tiempo. Lo que indica es qué restricciones tiene al movimiento y a la posición de nuestra partícula de acuerdo con el nivel de energía. Es una ruta de energía estacionaria. Pero bueno, también de una manera análoga al estudio de la velocidad y la posición y el cambio de la posición y la velocidad de nuestra partícula y la aceleración a lo largo del tiempo en el espacio, también podemos estudiar cómo el propio sistema físico, no la partícula, sino el propio sistema físico, puede cambiar con el tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, en primer lugar podemos estudiar cómo cambia el momento de nuestro sistema físico con respecto al tiempo. Es una especie de velocidad. De hecho, es una aceleración. Es una fuerza. El cambio del momento con respecto al tiempo, y también podemos estudiar el cambio de la posición con respecto al tiempo. Y esto lo podemos resumir, como ya sabéis, con un puntito aquí arriba. Esto es la diferencial, el cambio con respecto al tiempo del momento. Esto es la diferencial, el cambio con respecto al tiempo de la posición, y con este cambio en momento y cambio en posición podemos definir un vector de flujo del sistema, un vector de cambio del sistema, un vector que nos indica cómo cambia el momento y la posición del sistema en este gráfico, en este espacio de fases. Lo podemos organizar de esta manera, lo he llamado phi, pero realmente es una especie de velocidad, y podemos asignar en este caso pues un vector de dos dimensiones, uno con el cambio de momento y otro con el cambio en el tiempo de posición. Recordad que en física postnewtoniana tenemos que estudiar estas variables asociadas a cada coordenada, pues tendríamos en la coordenada x un vector de velocidad de flujo del sistema, en la coordenada y tendríamos otro, pero bueno, no me voy a extender. ¿Qué indica este vector de velocidad de flujo? Tenemos aquí, y este vector nos indica cómo cambia el momento de nuestro oscilador con respecto al tiempo, es decir, los cambios en esa fuerza, y este es el cambio de posición de nuestro oscilador. Así que no nos informa de la velocidad de nuestra partícula en el espacio real. No, lo que nos informa este vector es cómo este sistema va cambiando en el tiempo, en el espacio de fases, y además nos informa de las restricciones de momento y posición que tiene este sistema cuando lo estudiamos en nuestro espacio de fases. No puede ser cualquier cosa. Este vector no puede obtener cualquier valor, dado que está sujeto a esa condición de conservación de energía total. Esa condición de energía total supone una restricción a la dinámica del sistema físico a lo largo del tiempo.
El sistema solo puede desplazarse en una ruta que está dada por los valores permitidos de momento y posición y que son dependientes de la energía total del sistema. Es decir, nuestro sistema físico puede adoptar estos valores siempre y cuando no se salga de nuestro círculo cerrado. Y podríamos definir pues, ese vector como el cambio en momento y el cambio en posición, un vector de flujo, como hemos visto anteriormente, pero este vector de flujo tiene que ser tangente siempre a la trayectoria que en este caso nos dibuja nuestro círculo, aunque si aumentamos las dimensiones del sistema, como dijimos en la lección anterior, en vez de un círculo tendremos superficies que pueden llegar a ser muy complejas, pero que todas tienen como característica una energía constante. En este caso dibujamos el vector de flujo del sistema hacia aquí, podríamos hacerlo también hacia el otro lado, pero en todo caso siempre va a ser tangente a nuestra trayectoria. No hay saltos a otro nivel de energía. Podríamos tener el mismo oscilador armónico con este nivel de energía inferior, pero un sistema que se encuentre aquí, a no ser que modifiquemos su energía total, no va a poder adoptar valores de momento y posición que se encuentre en esta otra superficie de nuestro espacio de fases. Son rutas, y esto es importante, son rutas de energías estacionarias. ¿Qué implica esto? Implica que este sistema se va a mover aquí no porque sea el sistema de menor energía, ya que tenemos aquí otro oscilador armónico que tiene un nivel de energía inferior, pero este es suficientemente estable como para moverse en este círculo. ¿Por qué? Porque la característica que tiene este espacio de fases y este círculo que estamos viendo aquí es que tiene una energía constante que no varía. Y eso es lo importante. Lo importante no es un sistema de menor energía. Lo importante para que un sistema físico funcione es un sistema físico cuya energía total sea invariante frente a pequeñas perturbaciones. Las perturbaciones me refiero a estos cambios de nuestro sistema físico. Si añadimos dimensiones de posición y momento, pues por ejemplo, yo he puesto esto de aquí, podría ser una superficie cerrada, pues tendríamos una superficie de energía constante que va evolucionando con el tiempo para nuestro oscilador armónico o quizás para otro tipo de sistema físico. Si nos movemos a otros niveles de energía, no para el oscilador armónico, sino para otros sistemas físicos, pues las superficies y su dinámica pueden cambiar bastante, pero siempre asociadas a la conservación de la energía total del sistema. Y podíamos ir a un nivel de energía incluso más alto, donde pues, los cambios pueden ser incluso más importantes, pero siempre teniendo en cuenta que estos sistemas van a ser estables siempre y cuando la energía de nuestro sistema se conserve, porque es una restricción. Y todos estos sistemas cumplen una condición, como ya he comentado. La energía en el espacio de fases es constante. Más que ser mínima, la energía tiene que ser estacionaria. Y esto implica que los cambios de energía dentro de nuestro sistema físico, siempre y cuando no lo alteremos, van a ser cero. A veces esto se define como una teoría de la perturbación, donde es básicamente lo mismo, que la energía permanece constante, y esto implica que a pequeñas perturbaciones de nuestro sistema, la energía, pequeñas perturbaciones de la energía van a ser igual a cero. Esto es lo que significa
que nuestro sistema físico tenga una energía estacionaria. Podríamos incorporar esta condición en nuestro sistema físico, ¿vale? Tenemos aquí a nuestro oscilador armónico y, como ya vimos en la lección anterior, habíamos generalizado una función de energía para el oscilador armónico que es igual a una constante que aquí he llamado A y que está multiplicando al momento al cuadrado, más una constante B que está multiplicando la coordenada al cuadrado. Y podríamos generalizar el uso de una función de este estilo para asegurarnos e imponer la condición de que esta función, bajo una pequeña perturbación, se mantenga constante, que es lo mismo que forzar el principio de conservación de energía en nuestro sistema físico. Esto lo podemos cambiar, el momento lo podemos cambiar simplemente como la posición derivada con respecto al tiempo, al cuadrado, la masa, el 2 y todo el resto de cosas se metería dentro de la constante A y tendríamos una función de estas características. Lo podríamos incluso generalizar más, en vez de x, pues pongo una coordenada q general con un subíndice y para indicar las distintas coordenadas del espacio. Si es igual a 1 sería x, si igual a 2 sería y, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que esta función que nosotros queremos conservar, que nosotros queremos imponer esa conservación, es una función que depende de dos cosas. Dependen de la posición y de la derivada de la posición, en este caso de la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero es una función de coordenadas y sus derivadas. Y lo que queremos es imponer que pequeñas perturbaciones en la función hagan que no cambie, que es más o menos que decir que incluso si nuestro sistema va cambiando con el tiempo, donde estamos modificando el momento y la posición, tenemos que imponer que estos cambios en momento y posición mantengan la suma total constante, es decir, pequeñas perturbaciones de la función que sean igual a 0. Y si imponemos esta posición matemáticamente sobre esta función, en teoría obtendríamos ecuaciones que conservan F, que conservan la energía, y serían ecuaciones válidas para la física en general, porque uno de los principios que tienen los sistemas físicos es el principio de conservación de la energía. Obtendríamos ecuaciones válidas con ese principio fundamental. Esa es la base que utilizó Lagrange para poder generalizar, redefinir la mecánica de Newton. La teoría de la perturbación. Y básicamente lo podemos representar así. Podemos representar un gráfico donde tenemos nuestra función que codifica características conservadas en nuestro sistema. Esto sería la derivada en el tiempo de las coordenadas, energía cinética, y esto las coordenadas al cuadrado, que sería energía potencial. Y podríamos verlo de esta manera. Tenemos la función aquí y esta función, si introducimos cambios, perturbaciones, que vamos a llamar alfa, y esas perturbaciones pueden ser perturbaciones en momento, en las coordenadas, debido a una función, a lo que sea. Si ahora lo que hacemos es dibujar la dependencia que tiene la función f con respecto a las perturbaciones que nosotros estamos introduciendo, me lo estoy inventando, podríamos obtener un gráfico de estas características. Y tenemos que fijarnos en qué zonas tenemos la condición donde, después de pequeñas perturbaciones en alfa, es decir, aquí, no cambia f. ¿Veis? Aquí tenemos una especie de fondo
horizontal, lo he querido dibujar horizontal, con la idea de que obtengamos un mínimo en la función. Es decir, tenemos una ecuación general, queremos perturbarla y queremos ver en qué condiciones conserva la energía. Y podemos obtener como resultado un mínimo y obtendríamos las condiciones de mínima energía de nuestro sistema, pero podríamos tener también otra zona que no es ni un mínimo ni un máximo, pero que sin embargo hace así como un plató, ¿no? Como una zona horizontal, donde también se cumple que las pequeñas perturbaciones en las coordenadas, en el sistema, lo que nosotros representemos como perturbaciones, mantengan el valor de f, como veis aquí, donde delta f, los cambios en f en esta región pequeñita, sean igual a 0. Y este es un punto estacionario. Y podríamos también calcular las condiciones por las cuales nuestra función adquiere un máximo, que podría ser un máximo de energía totalmente estable. Podéis tener una partícula, un átomo, con unos niveles de excitación de energía que pueden ser muy altos y puede ser totalmente estable. Bueno, pues aquí también tenemos esa condición donde las pequeñas perturbaciones en alfa, si vemos aquí un pequeño intervalo en alfa, no cambian el valor de f, sigue siendo el mismo. Y es esta condición y sería un máximo. Por eso, el principio de acción, aunque se denomina el principio de acción mínima, realmente debería llamarse el principio de acción estacionaria, porque lo que se busca no es realmente un mínimo, sino que podemos obtener un mínimo, un máximo y una zona estacionaria. Y el principio de acción lo que busca es encontrar las condiciones que cumplen esta característica para una función que nos define un sistema físico en base a sus cantidades conservadas. ¿Cómo se calculan estos puntos? Pues como muchos de vosotros sabéis de cálculo normal, si esta es la función, esta es la dependencia de la coordenada alfa, si derivamos la función con respecto a la perturbación alfa, la derivada de f con respecto a alfa es igual a 0, que es básicamente eso, que a pequeños cambios en alfa no hay cambios en la función. ¿De acuerdo? Sería una derivación con respecto a lo que estamos perturbando. Por el momento yo solo quiero que tengáis una idea más o menos general de lo que supone. En las lecciones siguientes veremos qué es lo que tenemos que hacer para que se cumpla esta condición. Como conclusiones de la lección, pues bueno, seguimos con el oscilador armónico como un ejemplo, pero es importante tener en cuenta que para explicar el comportamiento del oscilador armónico y de cualquier otro sistema físico, normalmente hay que imponerle una restricción que es fundamental, que es la conservación de la energía, y además que nos va a decir cómo se comportará un sistema físico siempre y cuando conserve la energía. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado, os invito a suscribiros a mi canal pinchando aquí. Os dejo aquí un enlace al curso de física postnewtoniana por si queréis ir a una lección anterior y aquí os dejo un enlace a la lección anterior. Muchísimas gracias y suscribiros para recibir notificaciones cada vez que suba una nueva lección.